Excluyó a su madre en Navidad, pero en su mansión de 3 millones las cosas se volvieron oscuras. La mansión, un cuento de hadas de ladrillo rojo y techos de tejas, se volvió un laberinto de secretos aquella Navidad. Sus muros, cubiertos con obras de arte y luces brillantes, parecían absorber la alegría que se había convertido en un eco distante. Sofía, la dueña, había decidido cerrar la puerta a su madre, relegándola a un rincón del olvido. Aquella decisión, tan abrupta como un rayo, rompió la ilusión de la cena perfecta. La familia y amigos, todos con sonrisas congeladas, sabían que algo no estaba bien, algo oscuro se cernía sobre la celebración, el viento aullaba afuera, como si el universo mismo quisiera advertirles. Un estallido de cristales resonó mientras las copas tintineaban, cubriendo el ambiente de una presión inquebrantable. ¿Qué había en el aire que hacía que los rostros se tornaran pálidos, y las miradas se desviaran nerviosas? El olor a pavó y canela colisionaba con la tensión que hacía que todos se sintieran atrapados, parados al borde de un abismo que nadie quería explorar. Las luces de Navidad comenzaron a parpadear, como si quisieran unirse a la confusión. ¡Pánico! Murmullos de desaprobación brotaron de los labios de los invitados mientras Sofía trataba de mantener la compostura. Pero algo más estaba presente, una sensación de que el espíritu de la Navidad estaba colapsando, devorado por un secreto que amenazaba con emerger. Un frío inusual recorría la estancia. ¿Era el aire, o algo más? Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, dale al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El reloj marcaba la hora, y cada campanada parecía un recordatorio del tiempo perdido. Todo se volvió un laberinto de susurros y miradas huidizas. ¿Qué había ocurrido entre Sofía y su madre? Al caer la noche, las sombras se extendieron, creando un caos visual fascinante. Un simple giro de la manija o el crujir de una puerta podría desatar el siguiente acto de esta obra trágica. Nadie estaba preparado para lo que podría suceder. ¿Sería el momento de enfrentar lo inevitable? La velada continuaba, pero el aire estaba tan denso que era casi tangible. Sofía miraba a los invitados, sus ojos buscando respuestas en los rostros pálidos que la rodeaban. Todos intentaban mantener la calma, pero sus expresiones delataban el creciente temor que se esconde tras las máscaras de perfección. El crujir de la madera bajo sus pies resonaba como el latido de un corazón ansioso. Sofía se acercó a la ventana, el viento aullaba como un lamento lejano. Una tormenta se avecinaba, oscureciendo aún más el ambiente de la mansión. ¿Imaginaba el final de su cuento de hadas? Ese escenario idílico se volvía un teatro de lo macabro. La idea de su madre vagando sola, alejada de la calidez familiar, la atormentaba. ¿Era realmente una separación necesaria? El ruido de vidrios rompiéndose quebró sus pensamientos. Todos se giraron, sobresaltados. Un pequeño adorno de cristal había caído de la mesa, esparciendo fragmentos brillantes por el suelo en un macabro juego de luces. La risa nerviosa de uno de los invitados trató de calmar la tensión, pero su comentario cayó en un silencio helado. Cuando miraron a Sofía, ella respiró hondo. Voy a revisar qué fue eso, dijo, aunque su voz temblaba. En su pecho un nudo se había formado, no sabía si era miedo o culpa. Se adentró en la mansión, donde la penumbra parecía cobrar vida. Las luces titilaban intermitentes como su confianza y al avanzar, el ruido del viento se transformó en susurros, como si las paredes reclamaran lo que se había perdido. Caminó hacia el vestíbulo, cada paso resonando en el silencio con un eco ominoso. De pronto, un tirón en su corazón. Miró un retrato antiguo en la pared, allí, su madre sonriendo en una Navidad pasada, llena de vida. Ese era el rostro que había decidido excluir, el amor que había dejado a un lado por mantener las apariencias. Y en ese instante comprendió que las sombras no solo se deslizan por los rincones oscuros de la casa, sino también por los rincones del alma. Un grito desgarrador retumbó desde la cocina. Sofía salió corriendo, sus pasos resonaban como un tambor de guerra, el pánico la empujaba hacia adelante.
Al entrar, vio a sus invitados agrupados en torno a la tabla, con ojos desorbitados, un horror paralizante en sus rostros. En el centro un brillo extraño resplandecía en el suelo. Los fragmentos aún brillantes del adorno de cristal estaban rodeados de algo más. Al acercarse el aire se volvió helado y un sudor frío se deslizó por su espalda. Allí, entre los restos de aquella noche festiva, había una carta, su nombre escrito en un trazo conocible, adornada con un símbolo que no podía ignorar. Su corazón latía con fuerza mientras se inclinaba a recogerla. Pero antes de que tuviera tiempo de abrirla, una sombra oscura se dibujó detrás de ella. ¿Dónde está tu madre, Sofía?, murmuró una voz, dulce y aterradora a la vez. El mundo pareció detenerse. Sofía se dio la vuelta lentamente buscando la fuente de esa pregunta, la seriedad de aquel tono la golpeó con la fuerza de 1000 tempestades. El horror se apoderó de su mente. ¿Quién había hecho esa pregunta y por qué le helaba la sangre? Las luces parpadearon y luego todo se sumergió en la oscuridad. Un nuevo juego había comenzado. La Navidad había mostrado su verdadero rostro, dejando a Sofía únicamente con una interrogante en la mente. ¿Estaría lista para enfrentarse a la verdad que había dejado atrás? Sofía sintió que el aire se volvía pesado, como si la oscuridad misma la abrazara. El silencio era profundo y aterrador, y su mente luchaba por procesar las sombras que danzaban en su visión. Una voz, suave pero llena de un eco inquietante, se cernía sobre ella. No era la primera vez que sentía esa presencia, estaba atada a secretos familiares, a la culpa. ¿Dónde está tu madre? La pregunta flotaba en el aire, una sonda que exploraba su dolor. Sofía tragó saliva, dejó caer la carta al suelo, ignorando el crujir del papel en momentos de terror. En su lugar, su atención se centró en aquella figura. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando parcialmente la silueta. Aquellos ojos, negros como el abismo, se fijaron en ella. Era alguien que conocía, aunque lo había olvidado. El rostro era un espejo distorsionado de sus propios miedos, y en ese instante supo que no podía huir. «¿Has venido a buscarla?», murmuró, sintiendo el nudo en su garganta apretarse aún más. La figura sonrió, una sonrisa que heló su sangre. «Jamás se fue, Sofía. Ella nunca te abandonó, tú la dejaste ir». La voz resonó como un canto fúnebre, un eco de error y dolor. Sofía retrocedió un paso, sus piernas temblorosas apenas podían sostenerla. El horror que parecía estar flotando en la habitación se volvía más denso, más palpable. «No, no es así, yo le di todo. Todo lo que pude». Las palabras salieron de su boca en un sollozo, una necesidad de refutar, de aferrarse a una verdad que se desmoronaba. Sus amigos aún estaban agrupados en la cocina, ajenos a la tormenta que desgarraba su mundo interior. «¿Todo? Incluso tu amor». La figura avanzó un paso, el eco de sus propias palabras intensificó la sensación de inminente desastre. Sofía sintió que su corazón se detenía al recordar los momentos en los que eligió el orgullo sobre la conexión, el escudero de la familia sobre el bienestar de su madre. Su mente se llenó de imágenes de días salpicados de risas, de abrazos perdidos. Las sombras que una vez abrazaron aquellos recuerdos comenzaron a filtrarse, revelando lo que había decidido ignorar. La voz continuó, resonando en su mente como el canto de un cuervo. «Si quieres salvarla, deberás aceptar lo que has rechazado. Solo así ella será libre». El rostro en la sombra desapareció tan rápido como había aparecido, pero la presión en el pecho de Sofía permaneció, con el corazón tambaleándose. Sofía recogió la carta del suelo. Su mano temblaba mientras rompía el sello, la carta casi ardía en sus manos. Las palabras comenzaron a desvelarse, hiriendo como cuchillos afilados. «Dame una oportunidad para explicarte», leía, cada palabra resonando como un eco familiar. Un grito retumbó a sus espaldas, un grito desesperado que la hacía girar, una vez más. Sus ojos se desviaron hacia la cocina, se había producido un caos. Una de las ventanas había estallado, creando un desorden de vidrios y caos. Sin poder detenerse, Sofía se lanzó hacia el grupo, su mente agitada, las piezas del rompecabezas encajaban en medio del miedo puro. Lo que ocurría en esa noche de Navidad era mucho más que grotesco, era una verdadera revelación de la oscuridad que había permanecido oculta en su vida. «¿Dónde está tu madre?». La voz de la sombra resonaba en su mente ahora más fuerte. Ella debía decidir, ¿seguiría ignorando la verdad o enfrentarla de una vez por todas? Con un giro en su interior,
la determinación brotó en su pecho. Enfrentaría lo que fuera que estuviera oculto. Las llamas del conflicto interno le daban poder. Pero todavía había algo que no sabía, un secreto que cambiaría todo. ¿Está su madre más cerca de lo que cree, o será lo último que pierda en esta noche de pesadilla? Sofía se adentró en la cocina, el caos se desmoronaba ante sus ojos. Sus amigos, con los rostros pálidos como la luna, se agolpaban alrededor de una mesa, las bocas abiertas en expresiones de horror. El destello de cristales rotos brillaba en el suelo, arañando la escena de esa noche festiva con un rastro de peligro. ¿Qué pasó?, gritó, su voz temblando entre un mar de murmullos y susurros que parecían fusionarse con el eco de la oscuridad. La respuesta llegó en el rostro de su amiga Laura, una mezcla de miedo y confusión. Un vidrio se rompió, algo lo rompió hoy. Sofía dejó caer la carta en la mesa, el sonido del papel rasgándose resonó en el aire como un grito en la noche. La carta se volvió un recordatorio tangible de su propia culpa, de lo que había elegido ignorar. La habitación parecía vibrar con una energía inquietante, como si la misma casa estuviera viva, respirando en un susurro frío. De repente un golpe sonó en el exterior, como si un llamado desesperado reclamara su atención. Sofía se giró hacia la ventana rota, la oscuridad del jardín parecía palpitar, y una sombra más se alzaba entre los árboles. Una brisa gélida se deslizaba hacia ella, trayendo consigo un aroma a tierra mojada y algo más, una fragancia que la transportaba a su infancia, a su madre. Sin pensarlo, avanzó hacia la ventana, el deseo de descubrir la verdad más fuerte que el miedo que la envolvía. Un trueno retumbó y la luz titiló, haciendo parpadear las sombras y revelando un movimiento extraño en la distancia. Su corazón se precipitó. «Sofía». «No», gritó Javier, uno de sus amigos, tomándole del brazo. «No te acerques, algo no está bien». Si él supiera, pensó, si tan solo supiera que la seguridad de su madre, su vida misma, dependía de esa decisión. Sacudió su cabeza. «Debo ir, debo averiguar. No puedo quedarme aquí». Con un solo movimiento, se zafó de su agarre y salió al jardín. La fría hierba se sentía como hielo bajo sus pies, pero eso era nada comparado con el calor del conflicto interno que la agitaba. A medida que se acercaba, la figura se concretó en su visión. Era un hombre con un abrigo oscuro que parecía absorber la luz. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, la voz firme, aunque temblorosa. La otra sombra giró, revelando un semblante que la dejó helada. Tenía la misma mirada que su madre, mezclada con un aire de desesperanza. «Soy el pasado», dijo el hombre con un susurro que parecía arrastrar años de secretos y dolor. «Y estoy aquí para mostrarte la verdad. Tu madre necesita que comprendas lo que está en juego». El viento aulló como si la casa misma se estremeciera al escuchar esas palabras. Sofía sintió un tirón en su corazón. Aquellos ojos la atrapaban, conectaban su historia con la de su madre. «¿Dónde está ella?», exigió, y el peso de la pregunta se deslizó de sus labios como si fuera una condena. «En la oscuridad que tú misma has alimentado», respondió el misterioso hombre acercándose. Su presencia era a la vez inquietante y familiar. «Solo cuando enfrentes tu culpa podrás liberarla. Hay un ritual que debes llevar a cabo». Sofía se detuvo. Una mezcla de miedo y determinación llenaba su ser. «¿Qué tipo de ritual?». «Uno que requerirá tu sinceridad, tus recuerdos más oscuros», el hombre afirmó como un eco de la sombra que había visto antes. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en lo que significaba eso. La intriga y el temor se arremolinaban dentro de ella, y pronto, también, la sensación de que había algo más que temía profundamente, un secreto familiar que podría destruirla. Al girarse para mirar a sus amigos, la confusión en sus rostros solo intensificó su angustia. «¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo, Sofía?». La voz resonó como un eco distante que se fundía con el viento, era ahora o nunca. Pero a medida que el misterio se expandía a su alrededor, una sinfonía de emociones la asfixiaba: miedo, culpabilidad, la desesperación de no saber si encontraría a su madre o si ese viaje solo la llevaría a más sombras. «Debo saber, no puedo vivir con este vacío», respondió, incluso sintiendo que cada palabra era un pacto temeroso con la oscuridad que se avecinaba. Con esa decisión, se adentró aún más en la noche, hacia un destino desconocido que podría cambiarlo todo. Pero otra pregunta resonaba en su mente: ¿qué sacrificaría para descubrir la verdad sobre su madre? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, el tiempo se estaba agotando.
La noche se cerró a su alrededor mientras Sofía avanzaba cautelosamente hacia el hombre en el abrigo oscuro. El frío parecía penetrar en su piel, pero el fuego que ardía en su interior la impulsaba a seguir adelante. ¿Qué debo hacer?, preguntó con ansiedad, sus ojos fijos en los de aquel extraño, buscando una respuesta, una señal. El hombre sonrió con tristeza, como si la conociera desde mucho antes. Necesitarás reunir los objetos que han sido esenciales para el dolor que llevas dentro. Solo a través de ellos podrás confrontar tu verdad y por ende liberar a tu madre. ¿Objetos? ¿Qué objetos? Sofía sentía que la esencia del miedo comenzaba a transformarse en una oleada de incertidumbre. Las imágenes de su infancia, de viejas traiciones y arrepentimientos, comenzaron a surgir en su mente. Busca en los rincones más oscuros de esta casa. Hay más de lo que crees escondido en cada sombra, cada mueble y cada fotografía, murmuró el hombre mientras retrocedía, desvaneciéndose lentamente en la penumbra. Sofía se sintió aturdida, pero no podía darse el lujo de dudar. Se giró, la casa parecía haberse transformado en un laberinto, un eco de su propia confusión. La cocina estaba llena de recuerdos, de risas y de llantos. La última Navidad con su madre parecía un susurro distante, la habían rechazado cuando más las necesitaban la una a la otra. Su cuerpo tembló, comprendiendo que el primer paso era confrontar el dolor que había mantenido a raya. Se zambulló en la oscuridad de la casa, el aire tenso como un acorde por resolver. Sus amigos la miraban desde la entrada, preguntándose si habían perdido a Sofía en la tormenta de la locura. En lugar de ser un refugio seguro, al llegar al salón, se encontró con una vieja caja de recuerdos apilada en un rincón. Repasó cada objeto, cada artículo que hablaba de su pasado. Un collar con la foto de su madre, el regalo de un cumpleaños olvidado, una carta escrita a manos que nunca tuvo la valentía de enviar. Mientras los tocaba, los recuerdos se desbordaron en su mente como un torrente. «Soy una traidora», gritó al aire, como si cada palabra pudiera romper la maldición que la había estado ahogando. «¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué lo dejé pasar?» El hombre volvió a aparecer, su figura ahora más distintiva, como un espejo de los pensamientos que atormentaban a Sofía. «¿Es eso lo que debes enfrentar? ¿Esa es tu oscuridad? Arrepentimiento, culpa, conviértelos en tus aliados, no en tus carceleros». Una risa sarcástica le brotó del pecho. ¿Aliados? ¿Para qué? ¿Para recordarme que fallé? «Para liberarte y salvar a tu madre», replicó el hombre con una serenidad que la hizo dudar. «No todo lo que arrastra el pasado tiene que ser un peso. A veces son sencillamente lecciones disfrazadas». Sofía respiró hondo, sintiendo el nudo de su garganta apretarse aún más. Lo que más necesitaba era despojarse de ese miedo que la mantenía prisionera. La angustia daba paso a una chispa de resolución. Mientras tanto, un grito ahogado resonó desde el pasillo. Uno de sus amigos había desatado involuntariamente una tormenta de silencio indescriptible. Sofía se giró rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué fue eso?», preguntó mientras una ola de pánico amenazaba con desbordarse. El hombre en el abrigo se desvaneció otra vez, dejando que su pregunta flotara inquietante en el aire. Todo el mundo estaba en riesgo, y ella tenía el poder de cambiarlo todo. ¿Podría manejar la verdad? Estaba lista para enfrentarse a sí misma y salvar a aquellos a quienes amaba, mientras un nuevo eco, un susurro antiguo, resonaba en su mente. Sofía vio una fotografía oculta detrás de un mueble, el rostro de su madre sonriendo como un faro en la tormenta. «No puedo seguir huyendo», se dijo arrancando el objeto de su escondite. Lo que vendría estaba a punto de desatarse, un secreto que la casa había guardado durante demasiado tiempo. Un sonido antes nunca oído despertó en el fondo, como un tamborileo lejano, y el hombre emergió nuevamente. «Es el momento, Sofía. La verdad está en tus manos». Justo antes de que se callara, el suelo bajo sus pies tembló suavemente, anunciando que la oscuridad respondía a su llamado. «¿Estás lista para enfrentar lo que realmente ocurrió esa noche? Porque la verdadera prueba comienza ahora». Sofía sostenía la fotografía con manos temblorosas, el sudor resbalando por su frente. Su madre lucía radiante, pero en su corazón, el eco de la culpa resonaba como un tambor que marcaba el ritmo de su angustia. Unos pasos resonaron cerca, obligándola a desviar su atención del retrato. El grito de su amigo aún reverberaba en su mente como un mantra oscuro, instándola a comprender que el peligro se cernía sobre ellos. Sin embargo, en esa fracción de segundo, la decisión se forjaba en su interior.
No solo se trataba de su madre, sino de todos los que tenía a su alrededor. Se giró hacia el pasillo, donde la luz tenue danzaba con las sombras. Lucas, su voz salió más suave de lo que deseaba. Sus amigos la miraban con preocupación, un silencio tenso se instaló entre ellos. Pero Sofía sabía que la verdad aguardaba más allá de su miedo. El tamborileo se intensificó como una llamada distante que la retaba a avanzar. Con determinación, dejó la fotografía detrás y se dirigió hacia el origen del sonido. Cada paso parecía más pesado que el anterior, el suelo crujía bajo su peso, respondiendo a su inquietud, una puerta entreabierta captó su atención, la madera desgastada parecía gritar por ayuda. Sofía empujó la puerta, y un aire helado la envolvió. El lugar era oscuro, casi opresivo, y Sofía sintió que el peso de los recuerdos se acumulaba a su alrededor. En el centro de la habitación, una vieja lámpara parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, como si la casa estuviera viva. Esto no está bien, murmuró, el aliento se le escapaba. Pero la curiosidad y el temor la empujaban hacia el fondo. Allí, sobre una mesa cubierta de polvo, encontró varios objetos, un viejo diario con la tapa desgastada, una muñeca rota y un medallón que brillaba a pesar del tiempo. La muñeca, en particular, hacía que una punzada de nostalgia atravesara su pecho. Era la misma que había tenido de niña, recuerdo que se había perdido en una pelea con su madre, un símbolo de su separación. El tamborileo resonó de nuevo, más cercano, haciendo que Sofía se estremeciera. Debo hacerlo, dijo para sí misma, enfrentando el vacío que se agolpaba en su corazón. Había una razón por la cual había regresado a esa casa. El pasado no podía permanecer oculto para siempre. Cuando alcanzó el diario, un frío recorrió su espina dorsal. Al abrirlo, las palabras parecían cobrar vida, historias de familia, secretos y promesas rotas escritas en tinta que nunca se borraría. Algunos fragmentos hablaban del amor de su madre, de sacrificios, y de una traición que había desencadenado todo lo que había seguido. Mientras leía las líneas, una revelación la golpeó como una ola. Esto lo entendí tarde, susurró, comprendiendo la profundidad de las decisiones que habían marcado su vida y la de su madre. Las verdades ocultas sobre el dolor estaban listas para ser reveladas. De repente, la luz parpadeó violentamente antes de apagarse por completo, sumiendo a Sofía en la oscuridad. Un alarido ahogado atravesó la habitación. Sofía, la voz de uno de sus amigos resonó, pero se perdió en la onda de su propio terror. La angustia se transformó en desesperación. Lucas. Ana, gritó buscando desesperadamente. En mitad del pánico escuchó el tamborileo de nuevo, ahora sonando casi como un lamento, un recordatorio de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. En el silencio que siguió, las palabras de su madre, sus advertencias sobre la familia y los secretos inconfesados, volvieron a ella. ¿Qué había hecho? ¿Qué había negado? Esto no ha hecho más que empezar, pensó mientras la oscuridad parecía cobrar forma, titilando en sinfonía con su corazón. Al final del pasillo, una sombra se alzó, tomando forma como una figura familiar. La respiración de Sofía se detuvo. Tenía que confrontar todo lo que había oculto, toda la verdad. ¿Sería capaz de soportar lo que iba a escuchar? La luz de la lámpara destelló de nuevo, y entre susurros, una voz que ya no reconocía le susurró al oído, la verdad. Duele, Sofía, pero es el único camino hacia la redención. Mientras un nuevo grito atravesaba el aire, la casa pareció estremecerse, lista para revelar su oscuro secreto. ¿Estaría Sofía preparada para lo que vendría a continuación, lo que realmente había ocurrido esa noche tan distante? La oscuridad parecía cobrar vida propia, envolviendo a Sofía en un manto de terror palpable. La figura delante de ella se volvió más clara con cada destello de la lámpara parpadeante. Era una sombra que de alguna manera conocía todos sus secretos. Su corazón latía como un tambor descontrolado mientras el aire en la habitación se volvía más denso. ¿Eres tú?, preguntó, sus palabras se convirtieron en un susurro tembloroso. La voz que respondía no era la de su madre, sino una mezcla de ecos perdidos, susurros de tiempos pasados. ¿No has olvidado, verdad, Sofía?, inquirió la sombra. Sofía sintió un golpe de angustia cuando aquellos recuerdos reprimidos comenzaron a aflorar. Residuos de risas y lágrimas, de amor y traición, danzaron en su mente como fantasmas en una noche sin luna. La figura avanzó un paso más, revelando un rostro que le resultaba extrañamente familiar y completamente extraño a la vez. Siempre fue más fácil mirar hacia otro lado, pero ahora,
debes enfrentarla, continuó la sombra, acercándose lentamente, cada palabra una daga en su pecho. Sofía no sabía si luchar o huir, aunque la huida ya no parecía una opción. Mientras intentaba procesar la revelación, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, apagando por completo las luces. Un grito agudo surcó el aire y en la penumbra, Sofía sintió una mano helada tomar la suya. No temas, la verdad te liberará, dijo una voz entre las sombras con un tono casi maternal. ¿Qué quieres de mí? Gritó, el miedo la raspaba como espinas. Todo en ella quería desvanecerse, borrarse de este lugar cargado de agonía, y entonces las luces parpadearon de nuevo, revelando un antiguo reloj en la pared. Su minutero giraba en sentido contrario, como si el tiempo mismo intentara regresar atrás, a un lugar donde todo había comenzado. Un destello en sus ojos asustados captó la atención de la figura. Es hora de recordar, Sofía. La historia no ha terminado. Los recuerdos comenzaron a fluir casi en relieve, el estallido de una copa en la mesa de la cena, el llanto de los niños en una noche de Navidad, las discusiones a gritos que se convertían en ecos en el pasillo. Recuerdos de aquel día fatídico marcado por decisiones que rasgaron el tejido familiar. Todo lo que has eludido, las verdades que han estado llamando a tu puerta, no puedes escapar, dijo la figura, su voz resonando con la gravedad de un destino inevitable. El sacrificio se exige. Las decisiones que evadiste han traído dolor, y el momento de la elección está aquí. Con cada palabra, el aire se volvió más caliente, como si una tormenta interna se desatara dentro de ella. Sofía miró hacia la puerta, sintiendo la presión de su grupo de amigos al otro lado. Quizás ellos pudieran ayudarla, rescatarla de la oscuridad que la consumía. Pero en su interior, sabía que la respuesta no estaba fuera, sino en el oscuro laberinto de su pasado. Debes elegir, seguir huyendo o enfrentar la verdad que te mantuvo alejada de tu madre, resonó la sombra, extendiendo la mano. Aunque el miedo la llena, la desesperación se convirtió en coraje. La verdad, aunque dolorosa, podría finalmente liberar su alma. Enfrentándose a su propia sombra, Sofía sintió una chispa de determinación. Haré lo que sea necesario, afirmó, su voz ahora era un susurro decidido en la oscuridad. La figura sonrió como si supiera que al fin, había dado un gran paso. Reuniendo todas sus fuerzas, Sofía se acercó a la sombra, una parte de ella se sentía aterrada, pero otra, más fuerte, bullía con un conocimiento nuevo. ¿Qué es lo que debo saber?, exigió casi como un desafío al destino. En ese instante el silencio se envolvió a su alrededor nuevamente y la figura dejó de ser un mero eco, adquiriendo una presencia tangible. La verdad es más oscura de lo que imaginas, Sofía, pero ¿estás lista para afrontar lo que sigue? La mente de Sofía giró pesada de preguntas mientras la atmósfera en la habitación se tornaba eléctrica. Todo estaba a punto de cambiar, y ella estaba lista para el desafío. ¿Pero sería capaz de soportar la carga de lo que iba a descubrir? La casa resonó con un ruido sordo, como si el propio edificio supiera que estaba a punto de estallar en un caos revelador. Y en medio de ese tenso silencio, una voz la obligó a cuestionarse: ¿sería la verdad un salvavidas o una sentencia de muerte? Sofía sintió una descarga de conocimiento sobresaltarla mientras el rostro de la sombra se desdibujaba, dejándola ver una serie de imágenes fragmentadas, su madre sonriendo en días de festín, las luces brillantes de las decoraciones navideñas, el eco de risas infantiles que se distorsionaban al fondo. Pero a la vez venían otros ecos, y en ellos había llantos y sombras alargadas que se dibujaban como espectros en su memoria. Sofía, resonó una voz familiar, y una ola de nostalgia la envolvió. Era la misma voz que la llamaba cada vez que había algo importante que decir. Su pecho se apretó al recordar la calidez de esos tiempos, pero también la frialdad del silencio que se estableció después de que todo se desmoronó. Mamá, gritó su mismo nombre vibrando con desesperación. Necesitaba respuestas, y el aire cada vez más denso le impedía pensar con claridad. Tus decisiones tienen consecuencias, replicó la sombra, mostrándose firme. Esta es la oportunidad de cambiarlo todo, de romper el ciclo de dolor. Sofía sintió como el pánico se transformaba en fiera determinación. No podía quedarse atrapada en la pena de lo que no pudo controlar. Se acordó de sus amigos afuera esperándola, llenos de incertidumbre, preguntándose qué había detrás de esa puerta cerrada. Un segundo y todo podría cambiar. El reloj en la pared seguía su trayectoria en sentido contrario, y un eco resonante llenó la habitación. Las memorias atadas a este lugar son piedras que llevas en tu corazón.
Deja que caigan, insistió la figura extendiendo la mano temblorosa hacia ella, como si su propia sombra apariencia pudiera revelarse si solo se atrevía a tocarla. Con cada respiración, Sofía sintió que el peso de la carga se interponía entre ella y la verdad que ansiaba. La mitad de ella quería correr hacia la puerta y abrazar a sus amigos, pero la otra mitad sabía que eso no la liberaría. No quiero seguir huyendo, dijo finalmente, su voz resonando con fuerza. Lo haré. Las paredes crujieron mientras la sombra se desvanecía en el aire, dejando un camino de luz tenue. Sofía, con el corazón golpeándole en el pecho, dio un paso hacia adelante. A través de la oscuridad, empezó a distinguir una imagen que giraba en la penumbra. Entre brumas de recuerdos confusos, se dibujó un rincón que no había visto en años. Su viejo árbol de Navidad estaba ahí, adornado con recuerdos que parecían más reales que nunca. ¿Recuerdas, Sofía? Recuerda el momento que cambió todo, sonó la voz de la sombra, cuya esencia parecía ahora entretejida con la luz que titilaba a su alrededor, se acercó y, en un movimiento casi involuntario, tocó una de las bolitas del árbol. En ese instante un torrente de recuerdos estalló en su mente, su madre riendo mientras decoraban la casa, la agonía de esa noche fatídica, la discusión que separó a su familia de una manera irreversible. La confusión escaló mientras intentaba comprender la conexión entre el árbol adornado y el sufrimiento que la había perseguido durante tanto tiempo. No. No puede ser, murmuró, pero las visiones la inundaron, el día en que todo se fracturó, la ira, las palabras insufribles de su madre, y su propia reacción que selló su suerte. Sofía sintió el ardor de las lágrimas brotar, pero el dolor era a la vez familiar y liberador. Si quieres cambiarlo debes enfrentarlo, dijo la sombra, ahora casi inexistente, como una última súplica. De pronto, el latido en su pecho se detuvo y, en el clímax de su determinación, miró de nuevo hacia la puerta. Justo cuando la verdad comenzaba a cristalizarse en su mente, escuchó un grito desgarrador desde el otro lado. Una sombra de pánico cruzó su rostro. ¿Era su grupo de amigos? ¿Estaban en peligro? La alarma en su pecho palpitaba más rápido que nunca y, en ese mismo instante, las luces empezaron a parpadear violentamente. Sofía sabía que la elección estaba a la vuelta de la esquina. Debía decidir entre seguir adentrándose en la verdad que tanto temía o salir y enfrentar la amenaza que acechaba a sus seres queridos, y así, cultivada la resiliencia, Sofía se preguntó, ¿podría salvar a sus amigos y desentrañar la verdad al mismo tiempo? La lucha para reconciliar los mundos de luz y sombra apenas comenzaba. El grito resonó como un eco en su mente. Sofía sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Sin pensar, corrió hacia la puerta, las manos temblorosas y el corazón en la garganta. Cada paso resonaba en las baldosas de la vieja mansión, como si los ecos de su pasado la persiguieran, pero no podía mirar atrás. Sus amigos eran lo más importante. Al abrir la puerta, se encontró con un espectáculo aterrador. La sala donde se habían reunido estaba llena de sombras que danzaban erráticas bajo la luz intermitente. Sus amigos estaban acurrucados en un rincón, con miradas de miedo pintadas en sus rostros. Sofía, ven, gritó Julián, con la voz temblando de pánico. Algo pasa. La presencia oscura de la mansión parecía cobrar vida, envolviendo todo a su alrededor en un abrazo helado. Sofía miró a su alrededor, tratando de entender qué era lo que podían estar viendo. En el centro de la habitación, una figura turbia parecía distorsionarse, como si se estuviera formando a partir de humo. La sombra se retorcía y emitía un sonido bajo, un murmullo que parecía susurrarle secretos atemorizantes. No estamos solos, dijo Mariana, su voz apenas un susurro. Sofía, ¿qué hiciste adentro? La pregunta sacudió a Sofía como un balde de agua fría. Ella había estado tan absorta en su propia búsqueda de respuestas que no se había detenido a pensar en el efecto que tendría en sus amigos. No lo sé, murmuró sintiendo como una punzada de culpa comenzaba a formarse en su pecho. Solo quería entender. Tienes que hacer algo, exclamó Julián, mirando con desesperación hacia la maraña oscura que ahora se movía hacia ellos. En ese instante la figura grisácea se convirtió en un rostro conocido, la expresión cargada de dolor y recriminación. Era la imagen de su madre, pero distorsionada en un grito silencioso, un eco de la discusión que había hecho que todo se fracturara. ¿Por qué no me escuchaste, Sofía? La voz resonó clara pero envolvente como un eco del pasado. En ese momento, la verdad que había tratado de suprimir la golpeó con fuerza,
había elegido enfrentar su dolor, pero no lo había hecho para salvar a sus amigos. Es el pasado lo que nos atrapa, le dijo la sombra. Y tú lo has traído contigo. La figura continuó acercándose y Sofía sintió que su corazón se hundía. Luchó contra la desesperación que amenazaba con aplastarla. Podía realmente tomar el control, con una respiración profunda, dejó que el miedo se transformara en coraje. Solo necesitamos salir de aquí. Gritó su voz firme, resonando con un poder renovado. Sus amigos parecieron unirse a su determinación, formando un círculo en torno a ella, listos para enfrentar lo que viniera, pero el espectro, tomando forma más concreta, avanzaba hacia ellos, alzando sus brazos como si su intención fuese envolverlos en su angustia. No. Gritó Sofía, analizando la fuerza de todos los recuerdos que había vislumbrado, tanto buenos como dolorosos. Aquellos momentos formaban su identidad, y ya no tenía miedo de ellos. No soy la niña que se escondía en la sombra. Clamó, enfrentando al terror que estaba a punto de devorarla. Con cada palabra, la luz de su entorno empezó a intensificarse, envolviéndolos a todos en un amanecer de esperanza, pero justo cuando parecía que podrían romper el ciclo de dolor, el rostro de la sombra se retorció en una mueca de ira y se lanzó hacia ellos. Absorbiendo la luz que intentaba liberarlos, Sofía sintió que el suelo temblaba, como si la casa misma estuviese clamando por su salvación. Y en medio de esa conmoción, surgió un pensamiento aterrador: ¿acaso realmente estaba lista para enfrentar las sombras de su pasado, o solo estaba comenzando a desatar un caos aún mayor? Con su mente en una feroz batalla y el tiempo derrapando entre sus dedos, la lucha para salvar a sus amigos y desentrañar la verdad se tornaba más crítica que nunca. ¿Tendría el valor para enfrentarse a lo que realmente temía? ¿O sería ella quien, sin querer, desataría un horror inimaginable sobre todos? Sofía miró a su alrededor, a sus amigos atrapados en el abrazo de la sombra, un espejo distorsionado de su propio sufrimiento. Su corazón palpitaba con fuerza, sabía que debía tomar una decisión, y que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Se sentía perdida, pero el deseo de redimirse, de salvar a los que más amaba, iluminó su mente como un rayo en la tormenta. Debemos unirnos, dijo con voz decidida, mirando a los rostros asustados de sus amigos. No podemos dejar que el pasado nos atrape. Sintió como la conexión entre ellos vibraba, una corriente de energía que podía deshacer la oscuridad. El miedo no puede ganar. Mientras la figura seguía acercándose, Sofía extendió sus manos, sintiendo el calor de la luz que brotaba de su corazón. «Recuerda quiénes somos», gritó, y en ese mismo instante sus amigos la siguieron. Nuestras risas, nuestras historias, el amor que compartimos. Nada puede extinguir eso. Las sombras titubearon, la figura distorsionada se detuvo, dubitativa. Se notaba que algo en su voz resonaba con el poder colectivo de la amistad. Sofía sintió que sus palabras se multiplicaban, cada eco un conjuro contra la oscuridad. El amor no se olvida, no se desvanece. Folclore de alegría y sufrimiento, somos más fuertes juntos. La luz que brotaba de ellos encontró su camino. Desde sus manos, chispeantes hilos de recuerdo bailaron en el aire, colisionando contra la sombra. Se desdibujó y la figura comenzó a desvanecerse, revelando el rostro de su madre, genuino y lleno de dolor. Sofía, por favor, suplicó con una voz suave, que ahora sonaba como un eco nostálgico. Suéltame y tu corazón sanará. No puedo. No puedo dejarte. A pesar del terror que le envolvía, la desesperación dio paso a la claridad. Se dio cuenta de que el miedo había sido lo que había creado esa separación. Te dejé ir, mamá, y tengo que enfrentar esa culpa. Sofía recordó cada momento compartido, cada abrazo y cada palabra olvidada debido a su orgullo. De repente una luz brillante estalló desde el centro de su pecho, uniendo a sus amigos en un lazo de fuerza inquebrantable. Vuelve a mí, murmuró, su voz llena de amor. Te necesito. El fulgor se expandió y al alinearse, cada rayo atravesó la entidad oscura, iluminando todo a su alrededor. La sombra se desvaneció en gritos de frustración, disolviéndose en un mar de luces brillantes, dejando solo la imagen de su madre, sonriendo con amor y paz. «Has aprendido, hija», exclamó su madre, iluminando la habitación con su cálida presencia. «El verdadero poder está en enfrentar lo que temes». El ambiente cambió, la tensión se disipó, un aire dulce y fresco fluyó por la casa. Sofía respiró hondo, sintiendo la liberación barrer su ser.
Con su madre nuevamente a su lado, ya no había temor ni culpa. ¿Estás aquí?, preguntó, la incredulidad en su voz. Siempre estuve cerca, solo tenías que abrir tu corazón, respondió su madre con un brillo especial en su mirada. Y en un instante la casa pareció reverberar con una alegría olvidada. Sus amigos, ahora liberados de la opresión, comenzaron a sonreír, sintiendo el alivio que venía de la reconciliación. Las luces de Navidad, antes titilantes de manera ominosa, ahora brillaban con calidez, el aire estaba impregnado de amor. Sofía abrazó a su madre y el dolor que había sentido por años se empezaba a desvanecer. Fue un instante lleno de emociones, el estilo de vida que una vez fue un laberinto de tristeza se transformó en una danza de esperanza, el viento sopló afuera, como si la vida misma celebrara el regreso de la luz. No dejes que los errores del pasado dominen tu ser, dijo su madre, acariciando su mejilla con ternura. Todo volvió a sentirse como hogar. Esta Navidad será diferente, ¿verdad?, preguntó Sofía con una leve sonrisa. Esta Navidad es solo el comienzo, afirmó su madre, su mirada llena de sabiduría. Sofía miró a su alrededor, sus amigos, unidos como nunca, la rodeaban en un círculo de amor. Era el momento de empezar de nuevo, así, entre risas y abrazos cargados de promesas y nuevas oportunidades, celebraron la Navidad por fin, donde el pasado se convirtió en un hermoso halo de luz, dejando una lección poderosa que siempre llevará consigo. No hay rescate más profundo que el de la verdad, y Sofía lo sabía bien. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impacto final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.